Nunca imaginé que algún día contaría esta historia. Pero a veces la vida te obliga a hablar de aquello que más te duele. Mi nombre es Ernesto, tengo 72 años, y lo que viví aquella tarde fría de octubre todavía pesa en mis huesos como si la lluvia siguiera cayendo sobre mí. Había ido a la casa de mi hijo, Julián, para algo muy simple, entregarle unos documentos de la propiedad familiar. Nada importante, o al menos eso creí. Llevaba semanas evitando mis llamadas, pero pensé que quizá estaba ocupado, que quizá el trabajo lo tenía estresado. Siempre busqué justificarlo, tal vez porque un padre nunca quiere aceptar que su propio hijo se ha convertido en un extraño. Cuando llegué, golpeé la puerta con suavidad. Escuché pasos apresurados, risas y después silencio. Finalmente la puerta se abrió. Julián me miró con una mezcla de molestia y sorpresa, como si no esperara verme jamás. Detrás de él, su esposa, Camila, apareció cruzándose de brazos. «¿Qué haces aquí, papá?», me preguntó sin siquiera saludar. «Vine solo a entregarte estos papeles», respondí, mostrando el sobre que llevaba en la mano. «Dijiste que los necesitabas urgentemente». Ni siquiera miró el sobre. Solo frunció el ceño como si mi presencia fuese un estorbo. «Papá, te dije que no vinieras sin avisar», murmuró. «Hijo, te llamé 3 veces esta mañana», contesté con la voz temblorosa. Camila soltó una carcajada seca. «No tenemos por qué atender el teléfono cada vez que llamas». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. La casa donde tantas veces me habían recibido con abrazos y risas, ahora se sentía ajena, como si yo no perteneciera más a ese lugar. «Solo estoy aquí 1 minuto», intenté explicar, pero Julián me interrumpió alzando la voz. «Papá, de verdad, vete. Estamos ocupados. No es un buen momento». No supe qué decir. Me quedé quieto bajo el marco de la puerta, sosteniendo el sobre, sintiéndome pequeño e innecesario. El cielo empezó a tronar, y unos segundos después, la lluvia cayó con fuerza. Yo seguía ahí, mirando a mi hijo, intentando encontrar en su rostro al niño que un día me pedía que lo cargara antes de dormir. «Julián, está lloviendo», dije en un susurro. Él miró la lluvia. Luego me miró a mí. No hubo compasión en sus ojos. «Pues apúrate entonces», respondió, y sin darme tiempo a reaccionar, cerró la puerta. No me empujó físicamente, pero esa puerta me golpeó más fuerte que cualquier mano. Quedé afuera, bajo la lluvia, con el sobre empapándose entre mis dedos. Sentí como el agua me corría por el cuello, pero el frío no venía del clima. Venía del abandono, del desprecio. Caminé lentamente hacia la acera sin saber a dónde ir. Mis piernas temblaban por el frío y por la tristeza. Durante años cuidé de mi hijo. Trabajé días enteros para que tuviera una vida digna. Y ahora me echaba como si fuera un desconocido. Cuando finalmente me alejé unos metros, escuché a través de la ventana la voz de Camila. «Te dije que él no iba a dejar de molestar mientras siga vivo». Y luego el murmullo de Julián, nervioso, como si hablaran de algo más, algo que no debía escuchar, algo que ellos tenían miedo de enfrentar. A pesar de la lluvia me detuve un momento. Una sensación extraña, como un presentimiento, me recorrió el cuerpo, porque yo creía que todo había terminado ahí. Pero lo que Julián no sabía era que 3 horas después alguien tocaría su puerta. Y esa visita sería la que más había temido en su vida. La lluvia continuó cayendo mientras yo caminaba sin rumbo. Mis ropas estaban empapadas, y el sobre que llevaba para Julián ya se había arruinado. No tenía fuerzas para volver a casa inmediatamente, así que me refugié bajo un pequeño techo en la parada del autobús. Me senté allí, escuchando el sonido de la lluvia golpeando el metal, como si cada gota marcara el ritmo de un recuerdo doloroso. Intenté entender qué había pasado con mi hijo. No era la primera vez que me hablaba con frialdad, pero expulsarme bajo la lluvia, eso era algo distinto, definitivo, como si hubiera cruzado una línea invisible que nunca imaginé que cruzaría. Mientras estaba allí, repasé en mi mente sus gestos, su incomodidad
la forma en que evitaba mirarme directamente. Y luego recordé lo que escuché desde la ventana. No va a dejar de molestar mientras siga vivo. Esas palabras de Camila se clavaron en mi pecho. ¿Molestar? ¿Yo? El hombre que le cambió pañales, que se rompió la espalda para pagarle la universidad, que dejó de comer algunas noches para que él jamás pasara hambre. Sin embargo, algo más me inquietó. El tono con que lo dijo. No era solo desprecio, era miedo. Como si hubiera algo que yo no sabía, algo que querían ocultarme. Sentado en aquel banco, con el frío calándome los huesos, me di cuenta de que esa visita que escucharían más tarde quizá estaría relacionada con aquello que me estaban ocultando. 3 horas más tarde, mientras la lluvia comenzaba a disminuir, yo ya había regresado a mi pequeña casa. Me preparé una infusión caliente para entrar en calor y me cambié de ropa. No tenía intención de volver a pensar en Julián aquella noche, pero el destino tenía otros planes. A la misma hora, en la casa de mi hijo, las luces seguían encendidas. Julián caminaba nervioso por el salón, mirando su teléfono cada 2 minutos. Camila, sentada en el sofá, golpeaba el reposabrazos con impaciencia. «¿Estás seguro de que borraste todo?», preguntó ella apretando los dientes. «Claro que sí, creo que sí», respondió Julián, pero su voz tembló. «No podemos permitir que él lo descubra», insistió Camila. «Si tu papá lo sabe, todo se acabó». No terminaba la frase cuando un golpe seco en la puerta los congeló a ambos. Chac, chac, chac. 3 golpes firmes. No era un vecino, no era un amigo, no era alguien que viniera de visita casualmente en medio de la lluvia. El color desapareció del rostro de Julián. «Es él», susurró. «¿Quién?», preguntó Camila, aunque en el fondo ya lo sabía. «¿El contador?». Tragó saliva. «Viene por lo del dinero». Camila abrió los ojos de par en par. «¿El dinero qué?». Antes de que terminara, la voz del hombre al otro lado de la puerta resonó con fuerza. «Julián, abre la puerta. Tenemos que hablar sobre el retiro de la cuenta de tu padre». El aire se volvió denso. La casa entera parecía temblar. Porque sí, ese era el secreto. El motivo por el cual mi hijo ya no me miraba a los ojos. El motivo por el cual Camila me despreciaba. El motivo por el cual me echaron bajo la lluvia. Habían tomado algo que no les pertenecía. Y ahora, la visita que Julián más temía había llegado. El sonido de aquellos golpes en la puerta resonó como un trueno dentro de la casa. Julián se quedó inmóvil, mirando a Camila con el rostro completamente pálido. Era como si, en un solo instante, todos los miedos que llevaba semanas intentando esconder explotaran frente a él. «¿Qué vas a hacer?», susurró Camila, aunque ya sabía que no había salida. «No lo sé», respondió Julián, corriendo la mano por su cabello mojado por la humedad. «Pensé que él no vendría hoy, pensé que tendría más tiempo». Camila se levantó del sofá de un salto. «Ese hombre sabe demasiado. Si habla con tu papá, estamos acabados». Su voz, por primera vez desde que yo llegué a su vida, tenía miedo de verdad. Los golpes se repitieron, más fuertes esta vez. Toc, toc, toc. «Julián, abre la puerta. Esto no puede esperar». El contador, un hombre serio, frío y extremadamente meticuloso, no era alguien a quien se pudiera ignorar. Él había sido quien durante años había llevado las cuentas de mi negocio. Y era también quien tenía acceso a todos mis movimientos bancarios. Y esa noche no estaba allí por cortesía. Estaba allí porque había detectado algo. Algo grave. Julián tragó saliva, respiró hondo y, después de unos segundos eternos, finalmente abrió la puerta. El contador, señor Valdés, entró sin esperar permiso, cerrando detrás de él con firmeza. Sus ojos, fríos como el acero, se posaron inmediatamente sobre Julián. «Necesitamos hablar. Ahora». Camila intentó intervenir, forzando una sonrisa. «Señor Valdés, quizá mañana sería mejor. Es tarde, está lloviendo y...». El hombre levantó una mano para silenciarla sin siquiera mirarla. «Esto no puede esperar», repitió, clavando la mirada en mi hijo. «Julián,
¿Quieres explicarme por qué aparecen 3 retiros de la cuenta de tu padre, realizados desde tu dispositivo, usando su acceso personal? El silencio se hizo tan espeso que se podía cortar. Camila cerró los ojos por un segundo, como si eso pudiera borrar la realidad. No sé de qué habla, balbuceó Julián. El contador abrió una carpeta impermeable. Sacó un par de documentos plastificados. Te lo mostraré entonces. Aquí están los movimientos con fecha, hora y ubicación. Los ojos de Julián recorrieron los papeles rápidamente. Sus manos comenzaron a temblar. Camila lo observaba, esperando una respuesta, cualquier excusa, algo, pero no la tenía. No es lo que piensa, dijo Julián, intentando mantener la compostura. Valdés lo observó fijamente. Entonces explícame, cruzó los brazos, ¿por qué 200.000 pesos salieron de la cuenta de tu padre sin su autorización? Camila se tapó la boca. Julián, por Dios, ¿tanto dinero? Mi hijo bajó la mirada. Ese gesto, ese silencio, fue la confirmación definitiva. Pensé que no lo notaría, susurró. Papá ya casi no revisa nada. Vive solo, está distraído. Yo solo necesitaba ayuda, una oportunidad. Valdés golpeó la mesa con la carpeta. ¿Ayuda? Julián, esto es un delito. Y si tu padre se entera, podría denunciarte. La palabra denunciar llenó el aire como una amenaza mortal. Julián dio un paso atrás. Por favor, no le diga nada. No ahora, yo arreglaré todo. Necesito tiempo, solo eso. Pero Valdés negó con la cabeza. No puedo. Yo trabajo para él, no para ti. El silencio final duró apenas 5 segundos, pero fue suficiente para que Julián entendiera que la verdad ya no podía enterrarse. En ese instante un relámpago iluminó la casa, y con él una frase del contador que lo destruyó. Ernesto ya debería saber esto. Mañana iré a hablar con él. El rostro de Julián se transformó. Desesperación pura, miedo absoluto, porque él sabía algo que el contador no. Yo ya sospechaba, y después de lo que me hizo esa tarde, no iba a perdonarlo fácilmente. La lluvia seguía golpeando los ventanales mientras el contador, Valdés, cerraba la carpeta con movimientos precisos. Su mirada no mostraba odio ni simpatía, solo la frialdad de un hombre que hace su trabajo sin desviarse un milímetro de lo correcto. Julián, en cambio, estaba al borde del colapso. Sus hombros temblaban, su respiración era irregular, y tenía las manos entrelazadas como un niño, esperando un castigo. Camila caminaba de un lado a otro, sin saber si defenderlo o protegerse a sí misma. «Señor Valdés», dijo ella finalmente, «¿no podría reconsiderar? Ernesto es un buen hombre, pero es mayor. Esto podría afectarlo. Él se enfermaría si supiera algo así». Valdés levantó una ceja. ¿Se preocupa por Ernesto? Porque me parece que si realmente se preocuparan por él, no lo habrían dejado bajo la lluvia. Miró a ambos con una dureza cortante. Después de robarle, Julián apretó los dientes, avergonzado, y bajó la mirada. Camila, herida por la verdad, guardó silencio. El contador respiró profundamente y se sentó frente a ellos. Lo diré claramente. Esto no es un pequeño error administrativo. Es un retiro ilegal. 3 movimientos grandes, todos hechos desde su acceso personal. No puedo encubrir algo así. Julián se llevó las manos a la cabeza. Yo no quería robarle. Su voz se quebró. Yo solo necesitaba ese dinero. Tenía un plan, un negocio, algo que iba a funcionar. Iba a devolver cada peso. No quería hacerle daño. Valdés lo observó con un gesto de cansancio. Las buenas intenciones no borran un delito, Julián. Camila se acercó a su esposo. Mi amor, tienes que arreglar esto antes de que todo sea peor. No podemos darnos el lujo de que tu padre lo denuncie. Tú sabes cómo es él. Cuando se siente traicionado no retrocede. La verdad era aún más amarga. Ellos sabían que yo jamás volvería a mirar a Julián de la misma manera si descubría lo que habían hecho. Y lo peor era que, en silencio, también temían perder mi casa, mi herencia, mi apoyo económico. Porque, aunque nunca lo admitían,
Dependían de mí más de lo que querían reconocer. De pronto Valdés habló con voz grave. Mañana a las 9 pasaré por la casa del señor Ernesto para explicarle todo. No puedo esperar más. A Julián se le heló la sangre. No, por favor. No vaya, no le diga nada. El contador no respondió. Simplemente guardó los documentos en su carpeta. Se puso el abrigo mojado y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo y miró atrás. Ernesto confía en mí porque siempre le he dicho la verdad. No voy a romper esa confianza ahora. Y salió, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en toda la casa como un veredicto final. Apenas el hombre desapareció en la lluvia, Julián cayó de rodillas, literalmente. Se desplomó en el suelo, cubriéndose el rostro. «¿Qué hiciste, Julián?», susurró Camila horrorizada. «¿Qué hiciste?». Él no respondió, solo lloraba en silencio, con las lágrimas mezclándose con el agua que le seguía resbalando del cabello. Pero entonces lentamente levantó la cabeza, y en sus ojos apareció otra cosa. No arrepentimiento, no culpa, sino pánico. «Camila», dijo con la voz rota, «si mi padre se entera, no solo perderé a mi familia, perderé mi futuro, todo, y no voy a permitir que eso pase. No puedo». Camila dio un paso atrás. «¿Qué estás diciendo?». Julián se puso de pie, respirando como si le faltara el aire. «Tengo que detener a Valdés, de alguna forma. Tengo que hacerlo antes de que llegue a casa de mi padre mañana». Camila abrió los ojos, horrorizada. «Julián, no estarás pensando en...». Pero él la interrumpió. «Haré lo que tenga que hacer». Ese «lo que tenga que hacer» significaba algo terrible. Y aunque Camila no lo dijo, lo entendió. Ambos entendieron. Porque ese miedo, esa desesperación, solo podía llevarlo a una decisión oscura. Una decisión que sin saberlo también cambiaría mi vida. La habitación de interrogatorio estaba fría, iluminada solo por una lámpara amarilla que proyectaba sombras largas en las paredes. Julián seguía inclinado hacia adelante, con las manos entrelazadas y los nudillos blancos por la tensión. Cada minuto que pasaba lo hacía parecer más pequeño, más frágil, como si estuviera encogiéndose bajo el peso de su propia conciencia. El detective Morales seguía en pie, observándolo en silencio, con los brazos cruzados y una mirada penetrante. No era un hombre cruel, pero sabía perfectamente cómo llevar a alguien al límite emocional. «Julián», dijo finalmente, «no estamos aquí para castigar a nadie. Estamos aquí para descubrir la verdad. Una verdad que, te advierto, tarde o temprano siempre sale a la luz». Julián levantó la vista con los ojos irritados y rojos. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Yo no soy una mala persona», susurró. Morales movió apenas la cabeza. «No dije que lo fueras, pero hiciste cosas malas, y ahora tienes que explicarlas». Julián tragó saliva, respiró hondo y finalmente comenzó. Yo solo quería ayudar a Camila. Ella se metió en problemas antes de que yo lo supiera. Había firmado un préstamo a nombre de otra persona, pensando que era algo temporal, algo rápido. Pero la persona nunca pagó, y la deuda cayó sobre ella. Morales frunció el ceño. «¿Y cómo llegamos a los 120.000? Julián cerró los ojos un momento, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Cuando la empresa empezó a presionarla, ella me pidió que la ayudara. Y yo no tenía dinero, no teníamos nada. Empecé a usar la tarjeta de mi padre solo por un tiempo. Al principio fueron 3.000, luego 5.000. Pero la deuda crecía y crecía, y los intereses nos estaban ahogando». El detective lo miró fijamente. «¿Y cuándo decidiste tomarlo todo?». Julián apretó los dientes. «No fue una decisión, fue desesperación. Cada mes era peor que el anterior. Y Camila tenía miedo de perderlo todo. Me decía que si mi padre se enteraba no nos perdonaría. Y yo le creí». Morales caminó hacia la ventana y suspiró. «¿Y por eso lo echaste bajo la lluvia?». Julián se rompió, literalmente, como si un hilo invisible que lo mantenía en pie se hubiera cortado.
Se cubrió el rostro con ambas manos y comenzó a llorar. No quería hacerlo. Balbuceó entre sollozos. Camila me dijo que si mi padre entraba a la casa y descubría algo, estaría todo perdido. Yo estaba confundido, asustado. Pensé que era lo mejor. Pensé que así tendría tiempo de arreglarlo todo antes de que él lo descubriera. Morales lo dejó llorar un momento. Luego se acercó y le puso una mano firme en el hombro. Julián, tu padre no es tu enemigo, pero has creado una tormenta que no puedes detener solo. En ese instante, la puerta del interrogatorio se abrió. La oficial Ramírez entró con un expediente en la mano y una expresión seria. «Detective», dijo con un tono urgente, «tenemos un problema». Morales frunció el ceño. «¿Qué pasó?» La oficial colocó el expediente sobre la mesa. «Acaba de aparecer un documento que lo cambia todo. Y no es solo sobre el dinero». Julián levantó la cabeza de golpe. ¿Qué documento? La oficial respiró hondo, como si fuera consciente del peso que sus palabras estaban a punto de llevar. Una transferencia a tu nombre, realizada hace solo 2 días, por un monto que no coincide con lo que falta. Morales abrió el expediente, lo leyó y sus ojos se endurecieron. «Julián», dijo con voz grave, «aquí dice que alguien más movió dinero de esa cuenta, después de que tú ya no tenías acceso». La sala quedó en silencio. Julián no entendía, Morales tampoco. Pero una cosa era segura, alguien más estaba involucrado. Y ese alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. El silencio en la sala de interrogatorio se volvió casi insoportable. Julián miraba el expediente como si fuera un objeto maldito. No entendía. No podía entender. Él sabía exactamente cuándo su acceso a la cuenta había sido bloqueado por el banco, 2 días atrás. Y sin embargo, ahí estaba, en papel oficial, una transferencia reciente, desde la misma cuenta, con un monto mayor al que él había tomado, firmada digitalmente por alguien más. El detective Morales golpeó suavemente el expediente para llamar la atención de Julián. «Quiero que mires esto muy bien», dijo con voz firme. La transferencia se hizo a las 2:17 de la madrugada. ¿Estabas despierto a esa hora? No, respondió Julián con voz apagada. Estaba dormido. Camila también. La oficial Ramírez intervino. La pregunta no es si estabas despierto, sino quién podía tener acceso después de que tu tarjeta fuera bloqueada. Julián negó lentamente con la cabeza. Nadie más tenía la clave de mi padre. Yo solo la conseguí porque él nunca cambia sus contraseñas. La frase quedó en el aire. Morales entrecerró los ojos. Nunca cambia sus contraseñas. ¿Estás seguro? Julián se encogió de hombros. Mi papá usa siempre el mismo número, desde hace años. Morales cerró el expediente y caminó alrededor de la mesa, pensativo. Entonces solo hay 2 posibilidades, dijo finalmente. Alguien cercano a tu padre sabía su contraseña, o alguien tuvo acceso directo a su teléfono o documentos. La oficial Ramírez abrió un nuevo archivo en su tablet. «Detective, revise esto. El sistema del banco muestra que la transferencia se realizó desde una dirección IP registrada en la misma zona donde vive su padre». Julián se quedó helado. ¿En su casa? Morales lo miró con gravedad. «Exacto. Y hay más». La oficial pasó a la siguiente página. Durante los últimos días, hubo 2 intentos fallidos de acceso desde un dispositivo diferente al habitual. El tercero fue exitoso. Julián tragó saliva. Pero, ¿quién iría a la casa de mi padre? ¿Quién tendría acceso? Hubo un silencio breve, pero pesado. Morales tomó asiento frente a él, cruzó los dedos y lo observó con una mirada que anticipaba dolor. «Julián, quiero que pienses muy bien antes de responder. ¿Quién estuvo en casa de tu padre recientemente? ¿Quién podría haber entrado, aunque fuera por un momento?» Julián pensó, y el color comenzó a abandonarle el rostro cuando un nombre, uno que no había considerado en absoluto, cruzó por su mente. «No», susurró. «No puede ser». Morales inclinó la cabeza. «¿Quién?».
Julián respiró hondo. La semana pasada, mi padre llamó a alguien para que lo ayudara con los papeles del seguro. Yo estaba allí cuando llegó. Se detuvo, cerró los ojos. Parecía que decir el nombre le arrancaba un pedazo del alma. Era mi hermano menor. La oficial Ramírez no pudo ocultar la sorpresa. ¿Tienes un hermano menor? Pensábamos que eras hijo único. Julián asintió. Nos distanciamos hace años. Él nunca se llevó bien con mi padre. Y cuando se fue del país, dejamos de hablar. Morales se inclinó hacia adelante serio. ¿Él también tiene problemas de dinero? Julián no respondió de inmediato. Las lágrimas comenzaron a formarse otra vez en sus ojos. Sí, murmuró. Hace meses me escribió pidiéndome ayuda económica. Yo no tenía cómo enviársela. Y me bloqueó. Nunca volví a saber de él. Morales exhaló lentamente. Entonces, Julián, temo que no estamos hablando de un simple error. Tu hermano volvió al país, entró a la casa de tu padre y movió dinero después de que tú fuiste bloqueado. Julián apoyó la frente sobre sus manos, derrotado. La oficial cerró el expediente. ¿Hay algo más, detective? Morales levantó la mirada. ¿Qué? Ella tragó saliva y dijo: las cámaras de la calle captaron a un hombre entrando a la casa del padre, 2 horas después de que él fuera echado bajo la lluvia. Julián levantó la cabeza, horrorizado. «Mi hermano estaba allí esa noche». La oficial asintió. «Sí, y no salió hasta casi la madrugada». El mundo pareció detenerse. No era un simple robo, no era un simple error, no era solo traición. Era algo más oscuro, algo que apenas comenzaba a revelarse. La noche cayó sobre la ciudad, oscura y silenciosa, mientras la lluvia empapaba las calles. La noticia que Julián acababa de escuchar lo había dejado congelado. Su hermano menor había regresado al país y estaba en la casa de nuestro padre, moviendo dinero y alterando cuentas, justo después de que me echara bajo la lluvia. Todo encajaba ahora en una cruel secuencia que él jamás había imaginado. En mi casa, mientras tanto, no sabía que mi hijo estaba a punto de enfrentar una verdad que jamás podría borrar. Después de la tormenta emocional que me dejó bajo la lluvia, me había sentado junto a la ventana con una manta, contemplando cómo la ciudad brillaba entre los charcos y farolas. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por una intuición. Algo grande iba a suceder. 3 horas después de aquel terrible encuentro, escuché un golpe seco en la puerta. No era el viento ni la lluvia, era alguien conocido, alguien que jamás había llegado sin una razón. Abrí lentamente y me encontré cara a cara con mi hermano menor, Ricardo, a quien no veía desde hacía más de 15 años. Su rostro estaba serio, casi apagado, y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «Ernesto», dijo apenas, «necesito hablar contigo». Su voz tenía un tono urgente que no dejaba espacio para dudas. Lo invité a entrar, aún temblando por la lluvia y la tensión acumulada. Mientras me secaba el cabello con una toalla, Ricardo comenzó a hablar rápidamente. «Sé que no me has visto en años y que probablemente no confíes en mí. Pero algo está pasando con Julián, su hijo, tu hijo. Ha hecho movimientos en tus cuentas que no debería haber hecho. Y yo traté de arreglarlo antes de que fuera demasiado tarde». Su confesión me dejó paralizado. Mi hijo Julián, que me había echado bajo la lluvia apenas unas horas antes, ahora estaba siendo expuesto por su propio hermano. Y yo, en silencio, sentí una mezcla de ira y tristeza. Ira por lo que Julián había hecho, tristeza porque mi familia parecía desmoronarse en pedazos. Ricardo continuó. «No quería que supieras nada antes, Ernesto. Quería protegerte. Pero Julián ya ha cruzado la línea. El contador Valdés vendrá mañana para explicarte todo. Y tú mereces saber la verdad antes de que tu hijo intente ocultarla de nuevo». Me senté, incapaz de hablar. La mezcla de lluvia, cansancio y emociones me hacía sentir ligero y pesado al mismo tiempo. Cada palabra de Ricardo resonaba como un golpe seco en mi pecho. «¿Entonces todo esto?», pregunté con voz temblorosa. «¿Todo esto comenzó con Julián?».
Ricardo asintió. Sí, y no solo con el dinero. Hay secretos, Ernesto. Secretos que tu hijo pensó que jamás descubrirías. Y mañana descubrirás algo que cambiará todo lo que creías saber sobre él. Mientras Ricardo se levantaba para marcharse, me miró fijamente. Sus ojos parecían advertirme. Lo que viene no es simple ni fácil. La traición de Julián es profunda, y lo que está por suceder será un punto de quiebre. La lluvia seguía golpeando el techo, pero ahora no me importaba, porque sabía algo. La tormenta que me cayó encima hace unas horas era solo el principio. Mañana, cuando Julián se enfrentará a la verdad, la casa, la familia y nuestra historia nunca serían iguales. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda. La lluvia había disminuido, pero el cielo seguía cubierto de nubes oscuras que anunciaban otra tormenta. En mi interior algo similar ocurría. La sensación de que lo que estaba por suceder cambiaría para siempre. Nuestra familia. Julián estaba inquieto en su casa. No podía dormir, no podía concentrarse. Cada minuto que pasaba lo acercaba más al momento que temía, mi encuentro con él, y la verdad que Valdés traería consigo. Había intentado limpiar su culpa con mentiras y excusas, pero sabía que eran frágiles, que no durarían. Alrededor de las 9 en punto, el contador Valdés apareció en mi puerta. Su expresión era seria, como siempre, pero también había algo más: determinación. Supe que no venía a discutir, sino a revelar. «Buenos días, Ernesto», dijo al entrar. «Necesitamos hablar sobre lo que ocurrió con la cuenta y los movimientos recientes». Le señalé la silla junto a la ventana y me senté. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, por la expectativa de enfrentar lo que durante tanto tiempo había sospechado. Valdés abrió su carpeta y colocó los documentos frente a mí. «Estos movimientos», dijo, «fueron realizados por varias personas. Algunos, como usted ya sabe, por su hijo Julián. Otros, en cambio», hizo una pausa, «fueron ejecutados por alguien que tenía acceso a su casa, justo después de que usted saliera bajo la lluvia». Mi mirada se endureció. Ya sabía quién era, pero necesitaba escucharlo de su boca. «¿Quién?», pregunté. «Su hermano menor, Ricardo», contestó Valdés sin titubear. Un nudo se formó en mi garganta. Sabía que todo estaba conectado. La traición de Julián, la intervención de Ricardo y la cadena de secretos que habían estado ocultando durante años. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y decepción. «¿Y qué pasó con el dinero?», pregunté con voz firme. «¿Pudo alguien recuperar lo que Julián tomó?». Valdés negó con la cabeza. «No completamente, pero gracias a su intervención, Ernesto, logramos detener más movimientos y asegurar la cuenta, antes de que el daño fuera irreparable». Mientras hablábamos, mi mente regresó a la tarde anterior, cuando me dejó bajo la lluvia. Lo recordé, pequeño y arrogante, creyendo que podía manejar todo a escondidas. Ahora entendía que sus acciones no eran solo errores de juicio. Eran la manifestación de un miedo profundo, de la incapacidad de asumir responsabilidad. «Valdés», dije finalmente, «mañana iré a la casa de Julián. Es hora de que hablemos cara a cara». El contador asintió. «Le sugiero que lo haga con calma, Ernesto, pero también con firmeza. Él necesita entender que no hay excusas para lo que hizo». Al caer la tarde, fui hacia la casa de mi hijo. Cada paso que daba estaba cargado de tensión. La puerta se acercaba lentamente, y con ella, el momento en que Julián tendría que enfrentar no solo la verdad, sino también mi mirada. Golpeé la puerta. Julián abrió sorprendido y nervioso. Sus ojos buscaban algo, quizá un gesto de comprensión, quizá una señal de perdón. Pero lo que encontró fue mi silencio, pesado y directo, capaz de transmitir más que cualquier palabra. «¡Papá!», susurró Julián temblando. «Sí, hijo», respondí, mi voz firme. «Tenemos que hablar». Y en ese instante supe que todo, finalmente, saldría a la luz. Cada secreto, cada mentira, cada decisión equivocada, todo estaba a punto de enfrentarse a la verdad. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco.
resonando en el salón como el tambor de un juicio inminente. Julián estaba frente a mí, con los ojos rojos y la respiración entrecortada. No dijo nada, esperando que yo hablara primero, pero el silencio se volvió pesado, cargado de todas las palabras no dichas, de todas las emociones reprimidas, de todo el dolor de años que nos separaba. «Julián», dije finalmente, mi voz firme pero controlada. «Sé lo que hiciste». Él tragó saliva y sus manos temblaron. Intentó pronunciar algo, pero ninguna palabra salió. «No voy a gritarte», continué. «No voy a hacer lo que tú hiciste conmigo bajo la lluvia. Pero necesitamos que hablemos con honestidad. Todo, ahora». Sus ojos buscaron los míos. La culpa, el miedo y la desesperación se mezclaban en ellos. «Papá, yo solo», balbuceó. No quería hacerte daño. Lo sé, interrumpí. Pero hiciste daño, y ahora es hora de asumirlo. Me senté frente a él y saqué los documentos que Valdés me había entregado. Los puse sobre la mesa. Estas transferencias, estas acciones, no son pequeñas equivocaciones. No puedes esconderte detrás de excusas. Cada movimiento tiene consecuencias. Julián bajó la cabeza, incapaz de mirarme. «Lo sé», susurró. «Me equivoqué. Pensé que podía arreglarlo antes de que lo supieras. Pensé que podía proteger a Camila. Pero todo salió mal». Suspiré, intentando calmar la mezcla de rabia y tristeza que me quemaba por dentro. «¿Y tu hermano Ricardo?», pregunté. «Él también estuvo involucrado». Julián tragó saliva y asintió lentamente. «Sí, él estuvo allí. Intentó ayudar, pero no sé cómo ni por qué terminó moviendo dinero también. No quería arruinar todo más». «Es tarde para eso», dije. «Ahora todo está frente a ti. Y tienes que decidir. ¿Vas a asumir tu responsabilidad o vas a seguir escondiéndote detrás de mentiras?» Julián me miró, y por un instante parecía un niño perdido frente a la tormenta. Luego, finalmente dijo: «Papá, haré todo lo que sea necesario para arreglarlo, para compensarte, para recuperar tu confianza. Lo prometo». Un silencio profundo llenó la habitación. Cada palabra había pesado toneladas. Sentí que aunque el daño era real, aún había espacio para la verdad y para el principio de algo nuevo. «Julián», dije suavemente, «lo más importante ahora es que aprendas de esto, que entiendas que todo lo que hacemos tiene consecuencias, y que yo no soy tu enemigo, pero tampoco puedo permitir que la traición se repita». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo, eran de comprensión, de arrepentimiento, de aceptación. Entonces, mientras la lluvia comenzaba a ceder afuera y los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana, supe que algo había cambiado. El miedo, la traición, la ira, todavía existían, pero también había una posibilidad, la de reconstruir lo que se había roto. Y por primera vez en horas, Julián respiró sin temblar, porque sabía que la tormenta finalmente estaba siendo enfrentada, y que la verdad, aunque dura, siempre libera. El día había avanzado y la lluvia finalmente había cesado. Los charcos reflejaban la luz del sol, brillando como espejos que mostraban una ciudad renovada. Pero en la casa, la tensión todavía flotaba en el aire, impregnando cada rincón con el peso de las palabras no dichas y las emociones contenidas. Julián y yo estábamos sentados frente a frente, aún procesando lo que había ocurrido. La conversación de horas atrás había sido dura, pero necesaria. Por primera vez, sentí que mi hijo realmente comprendía la gravedad de sus acciones, y que había un destello de arrepentimiento genuino en sus ojos. «Papá», dijo finalmente con voz quebrada, «quiero arreglar todo, no solo lo del dinero, sino todo. Lo siento por haberte echado bajo la lluvia, por no respetarte, por todo». Lo observé en silencio. Sabía que sus palabras eran sinceras, pero también sabía que la confianza no se recupera de la noche a la mañana. Sin embargo, estaba dispuesto a darle una oportunidad, porque una familia, aunque rota, merece otra oportunidad. «Julián»,
Dije con voz firme pero cálida. Nadie espera que sea perfecto. Pero todo tiene consecuencias. Ahora tienes que asumirlas. Si realmente quieres enmendarlo, empiezas siendo honesto. Conmigo, con Ricardo, con Camila y contigo mismo. El joven asintió con lágrimas en los ojos. Sí, papá, haré todo lo que me digas. En ese momento se escuchó un golpe en la puerta. Ambos nos giramos, y para sorpresa de Julián, Ricardo apareció, visiblemente nervioso pero decidido. Ernesto, Julián, dijo Ricardo, vine a hablar con ustedes. No fue mi intención complicar todo. Solo quería ayudar a Julián a salir de la deuda de Camila, pero me equivoqué. Julián bajó la cabeza, avergonzado. Lo sé, hermano, lo sé. Ricardo se acercó y suspiró profundamente. No vine a pelear. Solo quiero enmendar lo que hice. Podemos trabajar juntos para arreglar esto, si me dejan. Un silencio llenó la habitación. Sabía que esta era la prueba final. Aceptar la verdad, aceptar a quien había causado dolor y decidir si el perdón era posible. Muy bien, dije finalmente. Pero hay reglas claras, nada de secretos. Honestidad absoluta. Si alguien falla otra vez, las consecuencias serán inevitables. Ambos asintieron. Julián parecía aliviado, y Ricardo, aunque todavía nervioso, estaba listo para asumir su responsabilidad. En ese momento, algo dentro de mí cambió. La tormenta que nos había separado estaba comenzando a disiparse. La familia que parecía rota estaba dando los primeros pasos hacia la reconstrucción. No sería fácil ni rápido, pero era posible. Julián me miró y con voz baja pero firme dijo: «Gracias, papá. No volveré a fallarte». Y yo supe que, aunque la traición había sido dolorosa, la verdad y el arrepentimiento habían creado una oportunidad para la redención. Porque a veces la familia no se trata de no equivocarse, sino de enfrentar los errores, asumirlos y aprender a reconstruir lo que se rompió. La lluvia había cesado. El sol brillaba sobre los charcos, reflejando un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de esperanza. Y por primera vez en horas sentí que todo podía estar bien.